Bueno, en este video lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de lo que es la energética que involucra el proceso de disolución, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un soluto, un solvente, los mezclo, ¿cuál es la energía que está involucrada en ese proceso? ¿Sí? Lo que es interesante es que cuando uno tiene un soluto y un solvente, si realmente se produce una solución, ¿sí?, es porque el proceso es espontáneo, ¿sí? Si no, no se produce la solución y nosotros no hablamos de solución. O sea que si nosotros estamos hablando de una solución, es porque acaba de producirse un proceso espontáneo. O sea, sin que nosotros le agreguemos energía de afuera, ¿sí?, se produce el proceso de disolución. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cuál es los cambios de energías que están involucrados en este proceso de disolución? Bueno, básicamente hay tres procesos que son los que hay que tener en cuenta al momento de analizar la energía del proceso de disolución, ¿sí? Y es bastante sencillo de imaginárselo. Yo tengo soluto por un lado, solvente por el otro, ese sería el estado inicial. El estado final es el soluto, ¿sí?, mezclado de manera homogénea con el solvente, ¿sí? Entonces, para ir desde el estado inicial al estado final, lo que yo necesito es al soluto, ¿sí?, que está interaccionando de alguna manera, ¿sí? Tengo que romper esas interacciones soluto-soluto, ¿sí? Para romper esas interacciones soluto-soluto, yo necesito entregar energía, con lo cual ese delta de H va a ser positivo, ¿sí? Va a ser un proceso endotérmico, un proceso al que yo voy a necesitar entregarle energía. Por otra parte, tengo las interacciones solvente-solvente que también voy a necesitar romper, ¿sí? Y por último, ¿sí?, y como antes de ir al último proceso, como también necesito romper esas interacciones solvente-solvente, también ese proceso es endotérmico, o sea, el delta DH es positivo. Por último, como les decía, ¿sí?, ahora vamos a juntar las partículas de soluto con las partículas de solvente para fabricar la solución, ¿sí? Eso va a generar una interacción soluto-solvente que me va a entregar energía, ¿sí? Ese proceso siempre es exotérmico, o sea, libera energía, o sea, ese delta DH va a ser menor que cero. Entonces tenemos el delta H1, ¿sí?, que es la separación de partículas de solvente, el delta H2, ¿sí?, que está representado acá, el delta H2, que es la separación de, esto es la separación de partículas, acá está mezclado esto con respecto a esto. Déjenme hacer un cambio acá para que quede bien. Déjenme. Déjenme hacer este cambio acá, sí. Queda bien. Y vamos a cambiarlo acá. Así ya queda bien. Sí. Volvamos nuevamente. Lo que les decía. ¿Sí? El delta H1 es la separación de partículas de soluto, el delta H2 es la separación de partículas de solvente, ambos procesos requieren energía para ser realizados. El delta H3 sí es la formación de las nuevas interacciones, digamos, soluto-solvente, ese proceso es exotérmico y me va a liberar energía. Entonces, en realidad, para saber si el proceso de solubilización, ¿sí?, o de formación de la solución va a terminar siendo un proceso exotérmico o endotérmico, obviamente voy a tener que poner en juego estas tres valores de delta DH, ¿sí? O ver cuál es el balance que tengo de esos tres delta H, ¿sí? O sea, el delta H de la solución, obviamente, fíjense, yo acá tengo el estado inicial, solvente soluto, y el estado final, solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El primer paso, ¿sí?, el delta H1, romper las interacciones solvente-solvente, el delta H2, soluto-soluto, ¿sí? Luego, juntar estos dos y
tener el delta H3, que es la formación de las interacciones soluto-solvente, ¿sí? Estos dos procesos requieren energía, este proceso me libera energía, ¿sí? En este caso particular, para este ejemplo, fíjense que el delta H3 es más grande que el delta H1 más el delta H2. Entonces, el balance total va a ser un delta H de solución, ¿sí? O de solubilización, ¿sí? Menor que 0, negativo. O sea, el proceso va a ser exotérmico. O sea que cuando se produzca el proceso de disolución, ¿sí? Lo que yo voy a notar es que el recipiente que contiene la solución se calienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque libera energía. Por otra parte, yo podría tener el caso opuesto, en donde la sumatoria del delta H1 más el delta H2, ¿sí? Sea mayor que la energía liberada en el delta H3, ¿sí? En ese caso, el delta H de solución va a ser mayor que 0. O sea, ese va a ser un proceso endotérmico que va a requerir energía para que ocurra. Entonces aquí uno se puede preguntar, ¿sí? Nosotros hasta ahora siempre hemos visto procesos, y yo siempre les he dicho que las cosas ocurren de manera espontánea, ¿sí? Porque, ¿sí? El estado final siempre tiene menor energía que el estado inicial, ¿sí? Si no, no ocurre, ¿sí? Yo para llegar al estado final voy a tener que tener mayor energía, digamos, ese proceso no va a ocurrir por sí solo, va a ocurrir si yo lo fuerzo entregándole energía. Pero para que el proceso ocurra de manera espontánea, la energía del sistema tiene que disminuir, ¿sí? Y eso es una cosa bastante general. Entonces acá estamos viendo de que en este caso no ocurriría, ¿sí? O no debería ocurrir. ¿Eso qué significa? La formación de una solución endotérmica significaría que se forma la solución y que en el proceso de disolución, ¿sí? El recipiente se enfría, ¿sí? El recipiente que contiene nuestro sistema se enfría, ¿sí? Porque el sistema toma calor del entorno, que el entorno es precisamente ese recipiente, ¿sí? Y lo que está rodeando. Entonces uno dice, bueno, no existe ese proceso. Y la respuesta es no. La respuesta es claramente sí existe ese proceso. De hecho, sí, uno puede encontrar en las farmacias, acá es bastante poco habitual, pero en otros países como Estados Unidos, en Europa, es bastante común encontrar, ¿sí? Bolsas como estas, ¿sí? En donde uno lo que tiene que hacer es apretarlas en esta región, ¿sí? Y cuando uno las aprieta, ¿sí? Se produce algo allí adentro de esa bolsa, ¿sí? Que hace que todo esto se enfríe y yo lo puedo utilizar a esa como una bolsa fría para, bueno, para ponerme en el cuerpo, para calmar dolores, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho se llaman eso, se llaman bolsas frías, ¿sí? Compresas frías. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, básicamente lo que tienen es una sal, el nitrato de amonio, ¿sí? Y agua. Lo que uno hace acá es romper el recipiente que contiene la sal, ¿sí? Entonces el agua entra en contacto con la sal, se produce el proceso de disolución y lo que ocurre es que todo esto se enfría. O sea, ese proceso, esa solubilización, ese proceso de disolución es endotérmico, ¿sí? Y sin embargo ocurre. ¿Sí? Claramente se mezcla y se produce una solución, ¿sí? O sea que, en este caso, el delta H de solubilización, ¿sí? Es mayor que 0. Y uno diría, no puede ocurrir, ¿sí? Porque energéticamente no es favorable, ¿sí? Y por lo tanto no debería ser espontáneo. Sin embargo, sí lo es. Claramente es un proceso que es endotérmico y que ocurre, ¿sí? ¿Por qué es que ocurre? Bueno, no es tan importante para este curso en particular entender eso, porque para entender eso, cuando uno ve termodinámica tendría que, aparte de ver entalpía, ver entropía, ver energía libre de Gibbs, ¿sí? Ver conceptos que nosotros no llegamos a verlo para poder realmente explicar por qué es que ocurre. Pero para que ustedes tengan una idea y no les parezca, no les quede esto haciendo ruidos allí en la cabeza, como diciendo por qué es que ocurre esto. Esto ocurre en realidad porque para que un proceso sea espontáneo, ¿sí? Tienen que pasar alguna de estas dos cosas, ¿sí? O disminuye la energía interna del sistema, que es lo que nosotros estábamos habituados, a lo que nosotros siempre hemos hablado, ¿sí? O, ¿sí? Para que un proceso sea espontáneo,
aumenta mucho el desorden. Una cosa que se llama, una magnitud termodinámica que se llama entropía. La entropía no es otra cosa que el grado de desorden del sistema. Mientras mayor desorden haya en un sistema, mayor es la entropía. ¿Sí? Entonces, para que un proceso sea espontáneo, ¿sí? Hay como dos cosas que contribuyen. Una es la disminución en la energía libre y la otra es el aumento de entropía. Entonces, por allí, la disminución de energía libre, ¿sí? No es tal como en este caso, ¿sí? De hecho aumenta la energía libre, pero ese aumento en realidad se ve compensado por un gran aumento en la entropía, un gran aumento en el desorden, en el grado de desorden del sistema. Entonces, en ese caso, a pesar de que este subió mucho más, compensa esa subida y el proceso termina siendo espontáneo. O sea, es espontáneo gracias a que durante un proceso de disolución aumenta el desorden, aumenta la entropía. ¿Sí? Para que ustedes lo entiendan. Ustedes entran a una casa perfectamente ordenada, ¿sí? Luego de un día allí, ¿sí? En los que ustedes anduvieron, hicieron sus actividades, durmieron una siesta, fueron, comieron, etcétera, etcétera, ¿sí? La casa está desordenada. Bueno, la entropía aumentó, ¿sí? Y normalmente, ¿sí? Cuando uno tiene una solución que tenía el soluto, el solvente por un lado, todo ordenadito, todo bien empaquetado, cuando uno hace la solución, mezcla todo. Bueno, allí desordena todo. Por lo tanto, siempre durante un proceso de disolución, la entropía del sistema va a aumentar. Y en muchos casos, ese aumento de la energía de la entropía ha, digamos, ¿cómo decirlo? Ese aumento en la entropía, ¿sí? Es más grande que el aumento en la energía interna, entonces compensa eso y el resultado es que el proceso sigue siendo espontáneo, a pesar de que desde el punto de vista de la energía, ¿sí? De la energía interna en particular, no disminuye, sino que aumenta. Entonces, de esa manera, hay procesos de disoluciones que son endotérmicos y que sin embargo ocurren. Ocurren gracias al aumento de entropía. ¿Sí? Fíjense, esto es un caso para que ustedes entiendan qué significa esta cuestión de la entropía. ¿Sí? Lo que yo tengo acá son dos gases. Ustedes saben que los gases entre sí prácticamente no interaccionan. Nosotros siempre hemos dicho que en los gases nosotros despreciamos cualquier tipo de interacción intermolecular o interpartícula que exista en el gas, porque las partículas de gas prácticamente no se ven una con la otra. ¿Sí? Entonces, para un sistema gaseoso, el proceso de disolución de un gas en otro, si el delta H va a ser cero. ¿Por qué? Y bueno, porque la energía que yo necesito para separar las moléculas es prácticamente cero. Las de soluto y las de solvente. ¿Por qué? Porque ya están separadas. ¿Sí? Entonces cero. Y la deformación, interacción soluto-solvente, también es cero, porque no interaccionan. Entonces en un gas, ¿sí? Tanto delta H1, delta H2 o delta H3, ¿sí? Van en cero. A eso se le llaman soluciones ideales, ¿sí? Y las soluciones ideales ocurren, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un gas, el que está representado con bolas verdes, y otro gas, este otro representado con bolas violetas, ¿sí? Si yo tengo cerrado ahí el robinete que es el paso que comunica estos dos balones, no pasa nada, obviamente, pero ni bien yo lo abro después de un cierto tiempo, lo que se produce es una mezcla prácticamente perfecta. Si yo cuento la cantidad, cuál es la concentración, sí, que yo tengo de bolas verdes y bolas violetas en este balón, va a ser exactamente el mismo que el que yo tengo en este. O sea, si mido la presión parcial del gas verde, va a ser el mismo acá que en el balón de la derecha que en el de la izquierda. Lo mismo para el de las azules. ¿Sí? Entonces, si el cambio energético en este caso no es favorable, porque en realidad vale cero, el delta H de disolución va a valer cero, ¿sí? No es positivo, pero tampoco es negativo. ¿Sí? Con lo cual, ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre porque este sistema, ¿sí? Es más desordenado que este sistema, entonces al pasar desde aquí a aquí, la entropía del sistema aumentó. ¿Se entiende? Entonces, siempre que se produzca un proceso de disolución, ¿sí? La entropía va a aumentar. Ustedes dirán, y bueno,
esta cuestión de soluciones ideales únicamente se da en gases? No, también se da en sustancias líquidas, en cuyo caso, por ejemplo, un ejemplo de una solución casi prácticamente ideal, ¿sí? Es la de la solubilización de tetracloruro de carbono en hexano, ¿sí? En realidad, el delta H, ¿sí?, de ese proceso es prácticamente cero, ¿sí? Prácticamente cero. Con lo cual, sin embargo, si yo mezclo, supónganse que tengo, ¿sí?, aquí una barrera que me impide mezclar el tetracloruro de carbono con el hexano. Si saco esa barrera, a los pocos minutos lo que voy a tener es una mezcla perfecta de tetracloruro en hexano, ¿sí? O sea, una solución o una mezcla perfectamente homogénea, ¿sí? ¿Por qué ocurre? Nuevamente, por el aumento de la entropía. Siempre que se produzca un proceso de disolución, el desorden va a aumentar. Obviamente, este sistema es mucho más ordenado que este, ¿sí? Entonces, cuando se produce, ¿sí?, un aumento en la entropía, no siempre, pero en algunos casos ese aumento en entropía compensa, ¿sí?, el por ahí no tan favorable o incluso desfavorable desde el punto de vista energético, ¿sí?, que un proceso vaya a ocurrir o no. ¿Estamos? No tenemos que entrar en demasiado detalle con esto es simplemente un cuadro para que les quede a ustedes, ¿sí?, qué ocurre en cada situación, ¿sí? Uno analizando así, si conoce cuáles son el delta H1, el delta H2 y el delta H3, puede tener una idea de si realmente, ¿sí?, esa solución, ese proceso de disolución va a ocurrir espontáneamente o no. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a ocuparnos un poco de lo que es la entalpía de disolución, ¿sí? Es como cualquier entalpía, ¿sí?, es el calor generado o absorbido a presión constante cuando una cierta cantidad de soluto se disuelve en una determinada cantidad de disolvente, ¿sí? O sea que el delta H de disolución es la entalpía de la disolución menos, ¿sí?, porque esto sería el estado final, menos la entalpía de los componentes puros, ¿sí?, no mezclados, ¿sí? Este sería el estado final, este sería el estado inicial, ¿sí? Como todo tipo de entalpía se mide por calorimetría, ¿sí?, a presión constante, no hay ningún tipo de problema, o bien, también, como se hace con las reacciones químicas, se puede calcular utilizando ley de Hess si conozco las entalpías de otros procesos que me puedan ayudar a determinar la entalpía de disolución. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? Como todo calor, ¿sí?, como todo delta H, como todo cambio de entalpía, ¿sí?, la entalpía de disolución depende de la concentración de soluto, ¿sí?, en una determinada cantidad de solvente. O sea, depende de la concentración. Entonces, cuando tengamos que hacer un cálculo, obviamente, normalmente el delta H de disolución está dado en calorías por mol de soluto, por ejemplo. Entonces, si nosotros duplicamos la cantidad de soluto, obviamente se va a duplicar la cantidad de calor, ¿sí?, intercambiado durante el proceso de disolución, ¿sí? Este es otro ejemplo que es al revés. Vieron que recién les mostré que había bolsas frías. Bueno, también hay bolsas calientes, ¿sí? Las bolsas calientes también se venden en la farmacia, ¿sí? Están hechas con acetato de sodio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, básicamente si yo agarro una solución de acetato de sodio y la caliento, por ejemplo, a 100 grados centígrados, caliento el agua a 100 grados centígrados y empiezo a disolver, ¿sí?, acetato de sodio, ¿sí?, hasta que la solución está saturada. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que es eso de las soluciones saturadas. O sea, hasta que ya no pueda disolver más soluto, más acetato de sodio. La solución ya no tiene capacidad de disolver más acetato de sodio. Si le siguiera agregando acetato de sodio, el acetato de sodio precipitaría como un sólido, ¿sí? No se podría disolver más. Bueno, en ese momento, ¿sí?, yo dejo que esa solución se enfríe a temperatura ambiente muy lentamente, ¿sí?, sin enfriarla, sin ponerla dentro de la heladera, sino la dejo, ¿sí?, que llegue a temperatura ambiente lentamente. Cuando ocurre eso, esta solución, ¿sí?, queda lo que se llama sobresaturada. Es como que contiene más, a temperatura ambiente, contiene más soluto del que la solución puede disolver, pero sin embargo está disuelto, ¿sí?, aunque parezca extraño. Sin embargo, cualquier perturbación que yo le realice a esta
solución, lo que hace es cristalizar, ¿sí? Básicamente, normalmente estas bolsas vienen con como una monedita de metal, de cobre, así que uno la aprieta, y ese simplemente proceso de apretar esa monedita de cobre o esa chapita de cobre, lo que hace es generar un proceso espontáneo de cristalización del acetato de sodio, y básicamente de tener una solución transparente pasamos a tener como si se hubiera, ¿sí?, congelado, por llamarle de alguna manera, el agua, ¿sí? De hecho, los magos utilizan esta solución para hacer el truco de congelar agua simplemente moviendo un recipiente. Les muestran un recipiente que tiene un líquido, lo mueven, ¿sí?, y ven cómo cristaliza en un determinado momento, empieza a cristalizar en tiempo real, uno ve que se va formando todo el cristal, es como si se congelara de repente, ¿sí?, el agua. Bueno, no es que se está congelando el agua, lo que está ocurriendo, sí, es que el acetato de sodio está empezando a cristalizar, y lo que uno ve acá son cristales de acetato de sodio. O sea, básicamente lo que uno está haciendo es el proceso inverso al de disolución, es el de cristalización. Y para el acetato de sodio, ese proceso de cristalización es exotérmico, o sea, libera energía. ¿Estamos? Entonces, así como están las compresas frías, están las calientes, ¿sí? Veamos un poco esta cuestión, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Para el calor de disolución, el delta H de disolución, es básicamente el proceso de tener un soluto, supongamos sólido, cloruro de sodio, tenemos solvente, agua, ¿sí? Interaccionan y tenemos el estado final, ¿sí?, en donde los iones cloruro y los iones sodio están rodeados, solvatados por moléculas de agua. Este proceso es el calor de disolución o el delta H de disolución, ¿sí? Para el caso de cloruro de sodio en agua, fíjense, es nada más que 4 kJ por mol. O sea, es una cantidad que básicamente uno no puede percibir. O sea, si uno disuelve cloruro de sodio en agua, el recipiente, si uno lo toca, prácticamente no nota si tiene algún cambio de temperatura, ¿sí? Fíjense, el proceso es exotérmico, ¿sí? Perdón, es endotérmico. No mucho, pero es endotérmico, o sea, es positivo, ¿sí? Es 4 kilojoules, muy poquito. Obviamente, ¿por qué es que ocurre este proceso? Porque evidentemente el cambio de entropía ayuda a compensar este escaso, digamos, aumento en la energía interna del sistema. ¿Estamos? Recuerden que no es lo mismo el delta H que la energía interna, pero son parecidos, ¿sí? Son realmente parecidos, más en este caso que tenemos disoluciones líquidas, en donde la presión realmente no tiene un gran efecto, ni la presión, o sea, el trabajo presión-volumen uno lo puede descartar, con lo cual el delta H y el cambio de energía interna es bastante parecido, ¿sí? Entonces, de nuevo, este proceso se llama calor de disolución, ¿sí? Ahora nosotros podemos ir por un camino alternativo. Fíjense, nosotros conocemos la energía reticular, de esto se acuerdan que nosotros lo habíamos visto, ¿sí? La energía reticular, ¿sí?, no es otra cosa, ¿sí?, que llevar el estado inicial, es el sólido cristalino, ¿sí?, llevarlo, romper ese sólido cristalino en sus iones y llevarlos al estado gaseoso, ¿sí? Separar los iones entre sí sin que estos iones entre sí estén interaccionando. O sea, estos serían los iones completamente separados, ese sería el estado final, el estado inicial serían esos iones dentro del retículo cristalino. A ese cambio de energía o esa energía necesaria para realizar ese proceso, que obviamente requiere mucha energía, es altamente endotérmico. Sí, fíjense en el 788 kilojoules por mol para el caso del cloruro de sodio, ¿sí? A este proceso se le llama energía de red o energía reticular, ¿sí? Esto está tabulado, está tabulado para la mayoría de las sustancias sólidas iónicas, por ejemplo, en su mayoría eso está tabulado. O sea, ustedes pueden saber cuál es la energía reticular o cuál es la energía red, ¿sí? Este otro proceso no es otra que el calor de hidratación. ¿Qué significa el calor de hidratación? Bueno, es agarrar estos iones en estado gaseoso, ¿sí?, y rodearlos por moléculas de agua. Obviamente eso va a hacer que se establezcan interacciones ion-solvente, en este caso ion-agua, ¿sí?, y me libera energía. O sea, este proceso es altamente, ¿sí?, exotérmico.
Fíjense, este es endotérmico, este es exotérmico. Y fíjense que estos valores son bastante parecidos, ¿sí? De hecho, este es un poquitito más grande que este, es la diferencia que son 4 kilojoules, que es al último la diferencia neta que hay entre los dos. Ahora fíjense, si yo sumo ese valor más ese valor, en realidad lo que tengo es este valor. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, como no puede ser de otra manera, el delta H sí es una función de estado y por lo tanto depende del estado inicial y del estado final nada más, no por el camino por donde yo fui. Entonces yo puedo ir por acá o puedo ir por acá. Supónganse que yo no conozco cuánto vale el calor de dilución, pero sí conozco cuánto vale la energía de red porque está tabulada, y también conozco cuánto vale el calor de hidratación porque también está tabulado. ¿Sí? Si yo conozco estas dos magnitudes, sí puedo conocer el calor de dilución y no tener que medirlo. Eso es lo que es ley de Hess, no es otra cosa que eso. Eso es lo que está representado aquí. ¿Sí? Tiene la energía reticular, que es lo que es, la entalpía de hidratación, que es lo que es. ¿Sí? Si sumamos ambos procesos, lo que tenemos es este proceso que es el calor de disolución. ¿Sí? Entonces, de esa manera, utilizando la ley de Hess, yo puedo averiguar cuál es la entalpía o cuál es el calor de disolución. ¿Sí? Veamos cómo hacemos con la energía reticular. La energía reticular, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver esto, realmente yo poder hacerlo experimentalmente, eso dentro de un calorímetro y poder medir cuánto vale ese delta H, no es algo que sea muy fácilmente de hacer. ¿Sí? Y de hecho no se hace, de hecho se calcula. La energía de red es un parámetro que se calcula y después aparece en tablas. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es que se calcula? ¿A partir de qué? Bueno, a partir de magnitudes que también se conocen, ¿sí? Veamos qué es en el caso de un sólido iónico como es el cloruro de sodio. Vamos a hablar para el cloruro de sodio porque después se aplica para cualquier otro tipo de sólido iónico que nosotros querramos realizar, ¿sí? O querramos averiguar la energía reticular, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a recurrir a lo que se llama el ciclo de Born y Haber. Básicamente, para que ustedes lo entiendan, primero les voy a mostrar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. ¿Sí? La energía, fíjense que lo que yo les voy a mostrar acá es el inverso a la energía reticular. La energía reticular es partir del sólido y llevarlo a los iones en estado gaseoso, o sea, esto. O sea, parto de acá y llevo a esto. ¿Sí? Esto es lo que es la energía reticular, es menos U. ¿Sí? Fíjense ustedes, supónganse que yo tengo, ¿cuál es el estado estándar del sodio? El sodio sólido, ¿sí? Un bloque sólido de sodio. Esto es el estado estándar del cloro. ¿Cuál es el estado estándar del cloro? Es cloro molecular en estado gaseoso, ¿sí? Cloro molecular en estado gaseoso. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Partiendo de los elementos en sus estados estándar, llegar, ¿sí? Al sólido cristalino, eso es lo que se conoce como el delta H de formación del cloruro de sodio. El delta H de formación del cloruro de sodio es la energía, ¿se acuerdan ustedes? Si no, remítanse a lo que es el capítulo de termoquímica que habla de eso, ¿sí? Los delta H de formación de sustancias químicas es la energía involucrada en el proceso, ¿sí? De formación de esa sustancia a partir de sus elementos en sus estados estándar. O sea, ir desde acá hasta acá no es otra cosa que el delta H de formación del cloruro de sodio. Bueno, repasemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar desde este inicio hasta aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos, como les decía, metal sólido. Nosotros tenemos que llegar primero a tener iones sodios gaseosos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevar del sólido al gas. O sea, sodio sólido a sodio gaseoso. Eso es el delta H de sublimación, es la energía de sublimación, es el proceso de llevar un sólido a estado gaseoso, directamente sin pasar por el estado líquido. ¿Estamos? Entonces, eso se conoce, es una entalpía, ¿sí? Que se conoce, que uno la puede obtener de literatura. ¿Sí? Entonces ya tenemos los átomos de sodio sólido, en estado gaseoso, ¿sí? Aislados, solos. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos es sacarle un electrón a cada uno de esos átomos. Eso es lo que nosotros sabemos, se conoce como el potencial de ionización. Ya lo hemos visto, la energía involucrada en sacarle un electrón
a un átomo neutro en estado gaseoso a partir de su estado fundamental, ¿sí? Esto es el potencial de ionización del sodio. Ya tenemos los iones sodio en estado gaseoso. Ahora necesitamos tener los iones cloro en estado gaseoso. Pero nosotros no tenemos átomos de cloros libres, lo que tenemos es moléculas de cloro, sí, en estado gaseoso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper esa molécula, ese enlace cloro-cloro. Eso no es otra cosa que la energía de disociación o la energía de enlace, ¿sí? La energía de enlace, ¿sí? Si no, también remítanse al capítulo de termoquímica, estaba definida como la energía necesaria para romper un enlace químico, ¿sí? En este caso de moléculas en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, el romper este enlace de las moléculas cloro-cloro y obtener átomos de cloro es lo que es la energía de enlace, que también está tabulada. Luego ya tenemos los átomos de cloro en estado gaseoso, lo que necesitamos es agregarle un electrón, porque nosotros necesitamos un anión, ¿sí? Entonces, agregarle un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso, ¿sí? En su estado fundamental, no es otra cosa que la afinidad electrónica, así la habíamos definido, ¿sí? Si no, recuerden lo que nosotros vimos en tabla periódica, ¿sí? Entonces, estas cuatro magnitudes, sí, nosotros las conocemos: el delta H de sublimación, el potencial de ionización del sodio, la energía de enlace de la molécula de cloro y la afinidad electrónica del cloro, ¿sí? Ahora ya tengo los iones en estado gaseoso, llevarlos adentro del retículo cristalino, eso sería lo que es la menos la energía reticular. El proceso de energía reticular, este es el estado inicial, este es el estado final, a que nosotros tenemos este el estado inicial, este el estado final. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos esto del ciclo de von Haber? Porque esto no parece un ciclo. En realidad, nosotros partimos de sodio sólido, ¿sí? Una molécula, la mitad en realidad, media molécula de cloro 2, porque esto sería un átomo de cloro, medio mol de cloro 2 me va a dar un mol de cloro, ¿sí? Entonces un mol de sodio, un mol de cloro, ¿sí? Reaccionan para producir cloruro de sodio. Esto es el delta H de formación y eso también está tabulado, ¿sí? Es el delta H de formación, es una magnitud que yo puedo ir a buscarla en tablas, ¿sí? Luego el sodio lo sublimamos, el delta H de sublimación, a las moléculas de cloro las disociamos, ¿sí? Fíjense que necesito medio mol, ¿sí? Porque yo necesito un mol de esto y un mol de esto. Si yo disocio un mol de moléculas de cloro, obtengo 2 moles de átomos de cloro, y yo necesito nada más que un mol de átomo de cloro, entonces es media energía de disociación o energía de enlace de la molécula de cloro, ¿sí? Acá ahora tenemos que pasar el cloro a cloruro y el sodio a sodio más, eso se hace con el potencial de ionización para el sodio y la afinidad electrónica para el cloro, ¿sí? Por último, esto es el estado, o sea, son los iones en estado gaseoso, los llevo dentro del retículo cristalino, eso es el inverso, el proceso inverso a la energía reticular, entonces yo la puedo poner como menos energía reticular. Entonces, si este es el estado inicial y este es el estado final, el delta H de formación, que sería para ir desde acá al estado inicial al estado final por el camino este, ¿sí? Va a tener que ser igual a el delta H, ¿sí? Involucrado en ir por este otro camino. Este otro camino es un camino alternativo que yo estoy haciendo, entonces el delta H de formación tiene que ser igual a la sumatoria de todas estas energías que están involucradas en ir por este otro camino. ¿Estamos? Entonces planteamos eso, el delta H de formación es igual al delta H de sublimación, más un medio del delta H de disociación de enlace de la molécula de cloro, más el potencial de ionización del sodio, más la afinidad electrónica del cloro, menos la energía reticular. Fíjense, yo conozco todos estos valores, menos la energía reticular, entonces despejo la energía reticular y me queda que la energía reticular no es otra cosa que eso que ustedes ven allí, ¿sí? La energía reticular se puede calcular porque todos estos valores yo los conozco, los puedo sacar de tablas, ¿sí? Bien, vamos a dejar con esto aquí y lo que resta lo vemos en un próximo video.